Buenas tardes a todas y a todos. La Biblioteca del Instituto Cervantes de Milán nos da la bienvenida una vez más a nuestra sesión del Club de Lectura de este año que, como sabéis, lleva por título Mundos Íntimos y que está conducido por Valeria Correa Cid. Hoy contamos con la presencia de Aroa Moreno Durán. Muchas gracias, Aroa, por haber aceptado nuestra invitación y conversaremos sobre su primera novela, La hija del comunista, premio Ojo Crítico 2017, traducida al italiano como cose che si portano in viaggio, por la editorial Wanda, de aquí de Milán. También ha traducido al italiano su última obra, La Bajamar, Bassa Marea, por la que recibió el premio Grand Campion en 2022. Empecemos pues el viaje. Gracias, Valeria, y bienvenidas a todos. Bueno, no, gracias Oscar, bueno, gracias a todas y todos, buenas tardes, gracias Aroa, Aroa acaba de salir su tercer novela, así que está con mucha actividad de promoción, así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Aroa. Hola, buenas tardes. Nada, un placer hablar contigo y con todos los demás. Bien, por si hay gente nueva, acuérdense que el evento se graba. Los que no quieran que su cara quede colgada del canal de YouTube, ya hay muchos que veo que están con las cámaras apagadas. Bueno, pueden dejar las cámaras apagadas. Y la metodología, recuerden, es por un tema de que no haya interferencias ni ruido. Recuerden siempre que las preguntas para Aroa las ponen en el chat, por favor, que yo las voy a leer. Bueno, tenemos a Aroa aquí, que es escritora, es periodista, es multifacética porque también es poeta, tiene varias biografías escritas, entre ellas creo la última, si no me equivoco, es la de Almudena Grandes. Sí. eh, y como les digo, tiene ya tres novelas, siendo La hija del comunista la primera de ellas, ¿no? Em, bueno, La hija del comunista, me imagino que todas y todos la habrán leído, ¿no? Es una novela que narra la vida de su prota, Katia Ziegler, un personaje bueno, que va creciendo, ¿no? Hija de exiliados españoles en la Alemania del Este, un personaje dividido, ¿no? Dividido entre dos lenguas, dividido entre dos sistemas políticos. Bueno, hablaremos de esto. Es una novela que integra perfectamente nuestro ciclo de lecturas Mundos Íntimos, donde nos hemos propuesto leer libros que revelen el paisaje interior de los personajes y que a su vez en esos conflictos que el personaje va teniendo y configurando en torno a la trama, nos va a mostrar también otras cosas de la geografía exterior, ¿no? En este caso, un tema que es por todos conocido, ¿no? La división, la partición en dos Alemanias. Entonces, yo sin más preámbulo quería preguntarte cómo surgió la idea, cuál es la génesis de esta novela, Aroa. Muy bien. Ahora tengo como que he tenido que cambiar como el disco que traigo estos días, porque como estoy hablando todo el rato de la otra novela, tengo que volver a 2014, que es el año en el que yo empecé a escribir La hija del comunista. Pues esta novela la empecé a escribir pues por ahí, ¿no? Como en el otoño de 2014. Yo andaba con ganas de encontrar una historia que contar, de hacer un... Había escrito relato, había escrito poesía, pero nunca había escrito una novela ni nada largo. Entonces, en ese año, yo trabajaba como colaboradora de una editorial y me mandaron a entrevistar durante el mes de junio, todos los días, a Marco Sana. Marco Sana, para los que no lo conozcáis, era un poeta que pasó, bueno, fue el preso político que más tiempo pasó en cárcel durante el franquismo. Entonces, creo que recordar que era en el año 63, sale de la cárcel y el Partido Comunista lo saca de España clandestinamente. Yo cuando iba a su casa iba y le preguntaba sobre su vida. Entonces él me la iba contando y de ahí salió un libro que él escribe, pero yo le ayudé como a estructurarlo y todo esto. Entonces me cuenta que el Partido Comunista lo saca de España y lo llevan a países de la esfera soviética, ¿no? Pues va a Moscú, va a La Habana, y entonces él me dice que va a la República Democrática Alemana
y visita Dresden y allí se encuentra con un grupo de exiliados españoles que viven como en una especie de gueto, todos juntos. Entonces yo por la tarde ese día en que él me contó eso, estaba escuchando la grabación y dije, pues yo no sabía que había exilio en la Alemania comunista, ¿no? Nunca lo había escuchado y hice como una búsqueda rápida en internet para ver si había literatura, si había artículos, si había algo académico escrito y no había nada. Entonces, pues pensé o sea, se me encendió como la alarma, ¿no? De si no está escrito y esta historia podría tener todas las cosas que a mí me interesan, ¿no? Toca el exilio, toca el este. Y luego además yo había estado en Berlín en ese mismo año y pensé qué interesante es esta ciudad como territorio literario. Pero descarté la idea porque me parecía que desde qué punto de vista podía contar yo nada de Berlín habiéndolo visitado solo una vez. Entonces también dije, pues voy a hacer la historia de una familia exiliados de la guerra civil en la Alemania del Este y los voy a poner en Berlín además, ¿no? Y de ahí nace La hija del comunista. Bien, bien, estupendo. Bueno, les recuerdo que escriban las preguntas en el chat, si no, yo el ping-pong queda entre Aroa y yo, ¿no? Em, Vos decías que, bueno, le ayudaste un poco con la estructura a Ujú. Marquesana. Yo quería preguntarte justamente un poco una pregunta. Aquí hay algunas personas de los asistentes que escriben, que están en el taller de escritura creativa, así que siempre las preguntas en torno a la confección, ¿no? Del Ujú. libro son interesantes. Y es muy interesante la elección de cómo estructuraste la novela. Entonces, no sé si querés contar un poquito acerca de eso. Sí. Bueno, aquella tarde que yo me puse, ya he encontrado mi historia, ¿no? Ya escribí la primera página de La hija del comunista. Y yo siempre tuve muy claro como el tono y la atmósfera que quería que transmitiese el libro. Entonces, en esa época yo estaba yendo no era un taller, ¿no? Era como que me reunía con unos amigos para leer, cada uno tenía un proyecto de novela y nos íbamos leyendo páginas, llevábamos 4 o 5 páginas y las leíamos. Entonces yo leí esa primera página, no ese preámbulo que tiene la novela, luego escribí el primer capítulo y entonces lo leí y pensé, les he engañado. O sea, por ahora los tengo engañados, pero ¿cómo salgo de aquí, no? Entonces fue el momento de hacer la estructura de la novela. Yo, mira, no sé si lo veis bien, pero detrás que tengo una pared de pizarra, Sí, se ve. ahí está la estructura todavía que no me he atrevido a borrarla de la última. Y en La hija del comunista, aunque no la escribí en esta casa, también tenía una estructura así, ¿no? Y para mí es muy importante tener la estructura del libro. Luego dentro de los capítulos, pues pasan cosas, ¿no? Y uno escribe con libertad. Pero si yo tenía que llevar a Katia desde ser niña en Berlín hasta el final, que atravesase el muro incluido, ¿no? La huida, hasta la caída del muro, dije, esto tiene que estar muy bien estructurado y muy bien equilibrado, ¿no? Entonces bueno, pues me hice como una especie de guión y me parecía que esa estructura de forma natural tenía que tener el muro en medio, ¿no? Entonces por eso la primera parte le hice el este, luego la tierra de nadie, que es como se llama la franja que hay entre los dos entre los dos muros que había al final, ¿no? Y la otra parte el otro lado y luego ya el Vaterland, ¿no? Que es patria en lengua alemana. Y me parecía que la propia estructura del libro también contaba la historia, ¿no? Por eso la hice así. Me gusta jugar con las estructuras que también tengan un sentido, ¿no? Claro. Y con los narradores también, ¿no es cierto? Ujú. Bien. Esto fue difícil porque yo sé que Katia, ¿no? Para algunos lectores y lectoras es una narradora difícil de seguir a veces, ¿no? Y yo quería que esta narradora, en primera persona, ¿no? Además, y desde dónde nos lo estaba contando, ¿no? Desde qué momento de su vida ha decidido mirar hacia atrás para contar algunas escenas. Yo quería que fuera, pues, una mujer a la que la historia zarandeara, ¿no? Que fuera una narradora no muy activa, aunque tome esa decisión a mitad de la novela que cambia el curso de su vida y del de su familia,
quería que fuera una persona no politizada especialmente, no activa, bueno, pues una mujer que va creciendo, ¿no? Normal, a la que iba a ser la historia la que iba a hacer tomar todas esas decisiones. Debo decir que al final de la novela, cuando pasé a la tercera persona para contar el final, fue un alivio. De pronto como salir de Katia y poderlo contar como desde arriba, ¿no? Verla pasear por ese Berlín reunificado. Fue Claro, un alivio. Es que la primera persona es muy bonita, ¿no? De escribir porque estás ahí con el personaje. Pero cuando llevas tiempo, ya te comprime un poco. Claro, a propósito de eso, te preguntan aquí, te pregunta Jean-Claude, dice, bueno, realmente aprecié la delicadeza y el realismo con los que nos haces vivir estas situaciones y estos contextos históricos a los que Katia tiene que hacer frente. Seguramente habrá un poco de usted en los comportamientos de esta joven. ¿Puede revelarnos eso? Es- Bueno, siempre, ¿no? Siempre hay, no hay, en esta novela no hay nada biográfico, ¿no? O sea, Katia nace, no me acuerdo, no sé calcularla ahora, creo que como allá por 1948, digamos, ¿no? Yo nazco en 1981, mi familia no tiene un exilio ni nada, ¿no? Pero siempre hay, siempre está la mirada del autor, ¿no? Para mí era muy fácil construir esa familia de un padre, una madre y dos hijas y que la hija mayor fuera Katia, porque se parece mucho a mi familia, ¿no? Donde yo también somos dos hermanas y yo también soy la hija mayor. Y en esta novela, como yo estaba jugando a escribir, no sabía ni que se iba a publicar, ni que iba a llegar a ninguna parte, ¿no? Pues metí todas las cosas que a mí me gustaban dentro, ¿no? O sea, metí hasta siempre comandante, ¿no? Esa canción cubana que dije, pues voy a titular así el capítulo, ¿por qué no, no? Y lo metí ahí, metí todo lo que me gustaba y además yo ahora veo la novela como que lleva todo mi equipaje de juventud, ¿no? De todos esos años, yo creo que la publiqué en 2017, pues yo tenía 35, 36 años. Entonces, toda esa juventud anterior la metí. No es biográfica, claro que no, pero bueno, Katia se parece a mí entonces, a lo mejor, un poco. Bien. Te pregunta también aquí, Sonia, ¿qué papel juega el silencio familiar en la construcción de la identidad de Katia? Pues juega mucho, ¿no? O sea, yo cuando la escribí no fui tan consciente de ese papel del silencio. O sea, sí había una parte, ¿no? Como muy clara en que los padres, por no hacer daño a las hijas, no les cuentan, las desarraigan de alguna forma, ¿no? Y eso es fundamental para la identidad de Katia, que no se siente alemana del todo, que no se siente ni soviética por su formación, no se siente española, ¿no? Y cuando va a España así lo siente como si aquí ya no hay nada que me ata a este lugar. Pero hubo una vez, me acuerdo, en una lectura, en un club de lectura, ¿no? Que una mujer me dijo algo que yo no me había dado cuenta, ¿no? Y era el espejo que hubo entre la vida de los padres de Katia y ella misma, ¿no? Con el desplazamiento, con dejar todo atrás y volver a empezar. Y yo no había sido muy consciente porque a veces estás escribiendo y las cosas están ahí escritas, ¿no? Pero hasta que alguien no las lee y te las dice, es como que no se produce la reflexión de aquello que tú misma has pensado y has puesto. Y eso es precioso y es muy bonito. Sí. Bien, bueno, luego aquí también te hacen elogios al libro, pero sin preguntas, así que te pregunto yo, en el libro se mencionan a Mercedes Álvarez y a Nuria Quevedo, ¿no? Si quieres contar un poco cómo llegan ellas a tu vida y en qué manera se filtra el testimonio de estas dos mujeres en el libro. Pues, o sea, yo empecé a escribir y avancé bastante en la novela. Yo creo que iba como hacia la mitad. Y en esta sensación, pues, de impostura, ¿no? De, yo seguía engañando a mis compañeros, a mis amigos a los que les iba leyendo la novela. Hubo un momento en el que pensé,
quizá debería hablar con alguien que haya vivido todo eso. Pero ¿cómo consigo yo desde Madrid encontrarme con hijos de exiliados si no aparecen por ninguna parte? Entonces me puse a buscar y buscar y me encuentro un reportaje que escribe un periodista catalán que cuenta la historia de la hija de unos exiliados en Alemania comunista que acabó siendo cantante, luego se había casado con un actor. Una historia como de revista del corazón tremenda, ¿no? Y dije, bueno, voy a preguntarle, ¿no? A este periodista si me contactaría con ella, algo me podrá contar, ¿no? Y entonces este periodista es Aitor Lagunas, que es director de Panenka, de la revista, no sé si la conocéis, de fútbol. O sea, es un periodista deportivo. Y entonces él me dijo, no, no, tú no tienes que hablar con esta mujer, yo te voy a pasar el contacto de alguien que va a ser mucho más interesante, ¿no? Y me pasó el contacto de Mercedes Álvarez. Entonces yo escribí a Mercedes y me dijo, pues cuando vengas a Berlín, si tenemos una conversación, pero quiero que esté Nuria también, Nuria Quevedo. Entonces yo creo que fue como la tercera vez, yo fui 4 veces a Berlín, desde aquella primera que me asombró tanto hasta el final de la novela, fueron 4 veces, y la tercera me encontré con ellas. Entonces fuimos al estudio de Nuria, que está a las afueras de Berlín, ella es pintora, es una artista increíble que ha pintado además muchísimo acerca del exilio y las entrevisté. Mercedes era hija de un comisario político asturiano al que habían exiliado y entonces los hijos de ella y sus hermanos se van a vivir a Moscú, a un orfanato. De Moscú, Mercedes la mandan a Burdeos y acaba reuniéndose con sus dos padres en Dresden cuando ella ya es adolescente, por lo tanto ya no habla español porque se fue muy niña, ¿no? Entonces no tiene un idioma común con el que hablar con sus padres. Ellas crecen en Berlín, después la familia, ella se hace traductora eh, y bueno, vive en medio del Alexanderplatz, ¿no? Y Nuria tiene una historia que yo cuento un poco en la novela, la dibujé así un poco, ¿no? La historia de su padre, que era republicano, se va después de la guerra a Alemania, trabaja para una fábrica de armamento nazi, se queda en Berlín, vienen los soviéticos, él va cambiando como de ideología según estén las cosas para sobrevivir, ¿no? Y acaba montando una librería donde luego Van Nuria y su madre, ¿no? Se reúnen con él unos años después y tienen una librería en Berlín. Entonces, hablar con ellas para mí significó dos cosas. La primera, que de pronto yo, o sea, confié en lo que había hecho, ¿no? Porque yo les hice preguntas de todo tipo, de la vida cotidiana. Yo qué sé, por ejemplo, el capítulo Sangre de Sardina, el tercero, yo no lo había escrito, ¿no? Y volví y lo metí ese capítulo porque me contaron cosas como de la supervivencia, ¿no? Del día a día en Berlín con el muro. O, por ejemplo, yo en el primer capítulo pongo que estaban cenando sopa de patata y ellas me dijeron, patatas aquí no había, aquí crecían las coles porque era lo natural, ¿no? Que había en este territorio y lo cambié. Y luego, por otra parte, hablar con ellas fue como que yo sentí la responsabilidad de acabar esa novela, ¿no? De esta gente, me encontré 2 veces con ellas y pensé, me han dado su tiempo, me han dado sus recuerdos, su testimonio, que yo creo que es lo más valioso que puede darte alguien para que trabajes en libertad con su vida o con sus recuerdos. Y dije, tengo que acabarlo, ¿no? Aunque no llegue a ninguna parte. Qué bien. Qué curioso esto que decís de la responsabilidad. Me vino a la mente el año pasado en el club la tuvimos a Edurne Portela con la novela Maddie y las fronteras, ¿no? Ujú, Bueno, para quienes estuvieron en esa oportunidad recordarán que Edurne también habló ¿no? de haber recibido todo ese material que pertenecía. Maddie es una persona, fue una persona real y haber reconstruido su vida también le significaba un compromiso, la asunción de un compromiso, ¿no? El ejercicio de una responsabilidad, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos otra pregunta. Te dicen que algunos elementos de la historia
son como extraños, ¿no? Johannes que busca una aventura más allá del muro, Katia que huye de Berlín, que está arriesgando su vida, Katia que renuncia a la vida con de la familia para salir perdón, la vida burguesa para salir en busca de su pasado al este, ¿no? Y un final que le resulta muy sorprendente. Entonces, un poco te están preguntando cómo vienen todas estas ideas, cómo construiste esa trama. Ya no, ya ni me acuerdo bien, ¿no? O sea, no recuerdo, tiene una trama un poco que hay que confiar, ¿no? En la narradora, en las decisiones que toma el personaje a lo largo de su vida. O sea, yo quería que pasaran cosas, porque yo venía de escribir poesía, entonces pensé que quería formalmente despojar a la novela de la poesía, quitar pues toda la lírica posible y no sabía si era muy capaz, ¿no? Y aunque yo creo que conserva algunas maneras, ¿no? y dejes de mi propia escritura. Y luego, por otra parte, quería que fuera una novela donde pasaran cosas, ¿no? No quería una ensimismación que podría haber sido perfectamente, ¿no? De Katia en el este, reflexionando sobre su identidad. Yo quería empujar al personaje a que hiciera algunas cosas. Yo sé que su decisión de huir, algunos lectores la toman con pinzas, ¿no? De, bueno, es que es muy raro que decida marcharse. Bueno, pero es que a mí me han contado historias después de esta novela que son mucho más inverosímiles de lo que hace Katia, ¿no? Y yo me acuerdo cuando llegué a ese punto de la novela de la tengo que sacar de aquí. Entonces yo pensé, pues yo no es que sea una escritora de grandes acciones, ¿no? Y de thriller ni nada, la tengo que sacar de la forma más suave posible para que no se produzca ahí una fricción entre cómo yo escribo y lo que va a pasar. Entonces, bueno, decidí que fuera de esta forma porque me parecía más que yo lo podía manejar, ¿no? Pero vamos, yo creo que historias de huidas de Alemania al otro lado, pues hemos escuchado todas, todos, ¿no? De gente que estrellaba los coches contra el muro y huían, gente que construía globos con sábanas, globos aerostáticos para salir y bueno, historias de espionajes y cosas totalmente increíbles. Y el final, bueno, yo quise darle una vuelta, ¿no? O sea, yo cuando empecé esta novela quería que tuviese la nostalgia, ¿no? Como lo llaman ellos, que es la nostalgia del este, porque me interesaba como todo eso, pero tenía también, hice todo el rato muchos equilibrios ideológicos, porque, y es curioso, ¿no? Porque algunas personas, así en clubes de lectura sobre todo, ¿no? Me dicen, bueno, es que se nota mucho desde qué lado está escrita, ¿no? O sea, se refieren como al lado occidental, digamos. Y otra gente que me dice, bueno, es que se te ve que es que eres comunista. Y yo, ah, bueno, pues sí hay de todo. A lo mejor no es tan sesgada, ¿no? Entonces yo todo el rato hice equilibrios para pensar lo que significa vivir ahí, lo que significa la falta de libertades, lo que significa la decisión del padre de estar ahí, el convencimiento, ¿no? Las convicciones ideológicas del padre, cómo afectan a la familia y también qué significa todo eso cuando ella cruza al otro lado, ¿no? Y se encuentra en otro mundo, en otro sistema muy diferente, donde, por supuesto, claro, yo me siento de ese mundo, ¿no? No puedo decir otra cosa, yo me siento del otro lado. Yo la primera vez que pisé Alemania fue en 1990 con mi familia, que fuimos en coche porque mi padre tenía mucha relación allí de amistades y laboral. Y esa es la Alemania que yo conocía. Y esa es la Alemania que no me costó nada escribir, ¿no? Porque se parece a lo que yo he vivido y he vivido después allí. Pero también quería hacer como la reflexión o la autocrítica de, bueno, aquí tenemos todas las libertades y tenemos dinero, ¿no? Para conseguirlas. Si no, no. Claro. No sé si he Sí. respondido, me he enredado. Oh, no, no, yo creo que sí, que está claro. Te preguntan también que qué te gustaría que nos llevemos después de leer La hija del comunista. Uy.
No lo sé, no me quiere decir alguien que se ha llevado. Claro, por ahí sería más entretenido ver qué se llevaron ustedes como lectores, ¿no? A mí, por ejemplo, me hizo pensar mucho la primera vez que la leí, porque bueno, ya cuando uno relee, ¿no? Los libros para el club y eso, hay una cosa que es menos ingenua, ¿no? Porque uno ya Sí, conoce un poco la trama de lo que recuerda, etcétera. Pero me acuerdo que en su momento me hizo preguntarme mucho qué es posible perdonar, ¿no? ya, Eso fue una de las cuestiones que me dejó latente el libro, ¿no? fíjate. Sí, porque en realidad creo que has trazado una historia que trabaja con distintos niveles del perdón, ¿no? Ese Ujú, padre que se va y deja a la madre en el pueblo y luego se la lleva a un sitio ujú, donde la madre de Katia nunca está cómoda, nunca nunca. consiguió ni siquiera aprender el alemán, ¿no? No Ujú, solamente integrarse, no. Y luego la hermana que se queda a cargo de todo ese trauma familiar, el padre que va preso porque la hija se está movida un poco adolescente, ¿no? ujú. Irse. Entonces me parecía, incluso el auto, perdón, ¿no? Hasta donde un personaje como Katia, puede perdonarse, ¿no? Y en torno a esto te quería preguntar entonces esa última palabra con la que termina la novela, ¿no? Si vos tenías una idea de que ella se perdona o no se perdona. Mira, es que cuando estabas hablando, digo, yo no sé, ¿no? O sea, no sé si fuera la hermana de Katia si podría llegar a perdonar o todo esto, pero lo que estaba pensando es, yo a Katia sí la perdono, ¿no? Al personaje que tiene ese final donde no sabe uno muy bien si se vuelve con sus hijas o se va a quedar o qué va a hacer, ¿no? Pero para mí la perdono porque por primera vez va a decidir, ¿no? Por sí misma. Y por primera vez en ese final decide por sí misma. Sí la perdono totalmente. Claro, pero vos no sos la familia. No, yo pienso que los Claro. autores en general con sus personajes siempre tienen un poco de piedad, ¿no? Porque al final Un son poco, ¿no? Porque es una novela triste, ¿verdad? bueno, por momentos, otros momentos no lo Sí. son. No, toda la relación, por ejemplo, con su amiga cubana, eso también quería preguntarte, ¿no? Ajá, La recreación de todos esos cubanos comunistas que aterrizan en Alemania del Este. ¿Eso es un hecho sí. verídico o también Sí, es... eso fue así. Y de hecho es como un momento en que yo dije, bueno, tengo que destensar aquí un poco. Luego me acuerdo un día, me parece que era Ronaldo Menéndez, ¿le conoces? Sí, No, él leyó la novela y me dice que estaba leyendo y de pronto me aparecen aquí, él es cubano, ¿no? Me decía, aparecieron ahí unos cubanos en la novela. Y sí, porque, claro, pues eso, los países de la órbita soviética hacían estos encuentros de la juventud, ¿no? Anuales y se iban reuniendo en diferentes países con desfiles y todo esto que hacen, ¿no? Y me estoy acordando de una cosa, de una vez en una conversación con Almudena Grandes y con Martínez de Pisón, que estábamos los tres hablando de literatura e historia. Entonces yo les pregunté, porque yo en la primera versión de La hija del comunista, que creo que aquí no tengo ninguna a mano, pero hay una nota al pie, ¿no? Donde dice, el Festival de la Juventud, a mí me venía bien que se celebrara, ponte, en 1973 para que me cuadrara bien en la historia y fue en el 71 en Berlín. No me acuerdo bien de las fechas, ¿eh? Entonces yo puse una nota al pie y dije, en realidad no se celebró este año, ¿no? Sino que se celebró un año después, como una aclaración, ¿no? De, aquí me lo estoy inventando. Entonces les pregunté a ellos, ¿qué hago? O sea, ¿debería poner esa nota al pie, sí o no? Y entonces Almudena me dijo, quita eso en la próxima edición, por favor, quita eso, ¿qué más da la gente? Nadie va a ir a buscarlo, eso es una torpeza. No sé, pero claro, yo como me había molestado tanto en cuadrar la historia con mayúsculas, con la historia, con la trama, con la peripecia de Katia, ¿no? De pronto dije, es que aquí voy a falsear un dato histórico, ¿no? Y lo puse y debo decir que lo quité. Y en bien. las siguientes ediciones no está. No, bien.
Te preguntan aquí también que el pasado español de la familia, ¿no? Está poco desarrollado y si piensas que eso suscita también pocos intereses para Katia, ¿no? El hecho de no tener, recordemos ese pasaje, ¿no? De la novela donde el marido le organiza esas vacaciones Ah, sí. secretas, ¿no? En España y ella está como horrorizada, ¿no? Creo Sí. que la pregunta viene un poco por ahí, como ¿por qué Katia no termina de identificarse tampoco con España, ¿no? Bueno, o sea, mira, cuando escribí el capítulo ese que hay antes, ¿no? Que se llama La bandera ya no, que cuenta un poco el origen, ¿no? Del exilio, digamos. O sea, para mí fue eso también muy liberador porque, claro, llevaba todo el rato escribiendo acerca de un país que yo no había pisado, que no conocí, que ya no existía. Y de pronto cuando dije, voy a escribir un capítulo de España, ¿no? Me refiero al primero, ¿eh? Y claro, me salió como con una fluidez de no tengo que buscar nada, no tengo que mirar mapas, está todo aquí, ¿no? Es la herencia literaria casi que llevamos. Y luego en esa segunda parte, ¿no? Cuando el marido la lleva, claro, Johannes es un personaje, a veces pues me han dicho que es más plano, ¿no? Que es un poco el típico alemán, sí, pero yo me he encontrado alemanes así también, ¿no? Y él tiene un tipo de pensamiento que no sé si es alemán y un poco masculino antiguo, ¿no? Un poco de si yo hago las cosas que tengo que hacer, las cosas salen bien, ¿no? Da igual un poco la otra persona que está ahí, lo que piensa o lo que desea, ¿no? Y entonces, en realidad da igual que ellos procedan de dos sistemas o de dos mundos distintos. Para mí se produce una incomunicación que va abriéndose cada vez más, ¿no? Una fricción dentro de la pareja por las formas de ser de ella y de él, de los dos, ¿no? De ella porque es muy incapaz de tomar iniciativas, de expresarse en libertad y de él acompañado de esa familia que tiene, ¿no? Que la recoge con un paternalismo, que yo quise escribir un poco ese paternalismo con el que Alemania federal recogió a los alemanes del otro lado, ¿no? Y de esto también se ha escrito mucho. Y de hecho sigue habiendo como una, o sea, hay una descompensación todavía en, entre las dos Alemanias, ¿no? Muchos años después. Entonces, bueno, ese viaje es como que Katia llega allí y es como, me has traído aquí sin preguntarme, ¿no? Me da igual que sea el país de mis padres, tú me has traído aquí sin preguntarme y yo aquí no tengo nada más que esto lo único que le pasa es que le produce mucho dolor porque evidencia un poco las consecuencias de la decisión que ella tomó. Sí, sí, se entiende eso, ¿no? Y se entiende algo que no sé si estarás de acuerdo, Aroa, que Katia con sus errores y todo, ¿no? Quizás es un personaje que sorprende porque es una mujer deseante. O sea, es no es un cervatillo, digamos, ¿no? Ujú. Eh, Ya, claro, o sea, y además la conocemos bien, ¿no? A lo largo s- bueno, sobre todo desde el principio, ¿no? Pero claro, la infancia y la adolescencia son una cosa, la transformación se produce cuando, una vez que cruza el muro, ¿no? Y sí, Katia es, claro, es una mujer, ¿no? Deseante como casi todas, pensante como casi todas, y que a pesar del caos de identidad o de la identidad poliédrica que ella tiene muy claro al menos algunas cosas, ¿no? Que sí quiere que sean de cierta manera. sí, Me estaba acordando ahora de un viaje que hice a Chemnitz en Alemania, que era antigua Alemania, que es esta ciudad que tiene la cabeza gigante de Marx. Allí no sé si la habéis visto. Y entonces cené con unos estudiantes universitarios que me estuvieron contando una cosa que, que aunque yo la escribí, no era muy consciente de cómo eso sigue durante los años, ¿no? Porque ellos eran bastante más jóvenes que yo. Entonces ellos me contaron que, claro, que sus padres que venían
que eran todos, pues habían sido educados de forma soviética en la Alemania del Este y todo esto, el desplazamiento que se produjo cuando cae el muro, ¿no? Y empiezan a ser alemanes de otro tipo. O sea, de todo esto que hemos aprendido, todos estos valores, esta carga ideológica que tiene que ver con la identidad nacional y que al final es lo que cuenta la novela, cómo mete la política a las garras dentro de la intimidad, ¿no? Les había dejado como huérfanos, un poco sin saber quiénes son. Sí, sí. Eso es muy interesante y es muy interesante también la desazón del padre cuando le dan el Nobel de la Paz a... ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, el capítulo en el que le dan el padre se entera, el padre de Katia se entera que le dan el Nobel de la Paz A Billy al... Brandt. Exacto, exacto, ¿no? Bien, aquí te pregunta Ángel, ¿había alguna razón por la que Katia decide irse, pero no se ve en la necesidad personal de despedirse de su familia? ¿Cómo? De nuevo, ¿había alguna razón por la que Katia decide irse, pero no necesita despedirse de su familia? No, claro que necesita, ¿no? Claro que lo necesita, pero no lo hace porque cuanto menos sepan, mejor, ¿no? O sea, la desaparición de alguien, ¿no? Lo convierte en una persona huida, ¿no? En un, ¿cómo se dice? Bueno, en alguien que ha desafiado, ¿no? Y se ha saltado las normas del Estado. Entonces, cuanto menos supiera toda la gente que había alrededor, pues mucho mejor para todos, ¿no? Entonces, por eso ella no se despide, claro que le dolería, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la Stasi, la policía del Ministerio de Seguridad de la RDA, era la red más tupida del mundo en cuanto a agentes e informantes, más que la KGB. O sea, la KGB era más grande porque el territorio era mucho más grande, pero ahí la densidad, ¿no? De agentes y de informantes es que creo recordar que tenían un agente por cada 60 ciudadanos, no me acuerdo bien, ¿eh? Pero eso es muchísimo, ¿no? Luego tenían pues los que vigilaban a los vecinos de la propia manzana o a gente, ¿no? Como que estaba metida dentro de ciertos círculos y también controlaban todo. Entonces la desaparición de una sola persona se hacía muy evidente enseguida. Claro, sí. Una pregunta, porque no lo sé. O sea, esta novela fue muy leída, además de premiada, ¿no? Em, y me pregunto, más allá de las calidades literarias que obviamente están, y la pregunta no quiere atravesar por ese lado, sino como cuánto crees que esta novela se leyó em, con la memoria histórica española, ¿no? Que es algo, eso ahí, yo por lo menos lo veo que hay un núcleo que es difícil de tocar siempre, ¿no? Aquí en España. ¿Qué quieres decir como con la memoria? Claro, porque en mi visión, Ujú, a España le cuesta mucho hacer las paces ujú, con su pasado ujú, franquista, ¿no? No hace las paces porque hay un montón de cosas que no están resueltas también. ujú. Entonces, yo quería saber si en el transcurso de este libro, de su difusión, de los clubes de lectura, de los encuentros que tuviste con lectores, em, salía este tema, ¿no? O sea, salía el tema de la gente que tuvo que exiliarse, de los muertos, o sea, todo, no sé, qué rasgo de esa memoria histórica colectiva tocó, qué fibra tocó esta novela. Si es que tocó alguna, ¿no? Si vos pensás que tocó alguna. Pues mira, es que es muy curioso, ¿no? Porque ahora que estoy hablando de esta novela última, ¿no? Que habla de los últimos fusilamientos de la dictadura, la pregunta es todo el rato esa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión con la memoria? Me preguntan a mí, ¿por qué siempre hablar del pasado? Pero la memoria histórica es un tema como que atraviesa todas las entrevistas y estoy intentando acordarme y yo creo que la hija del comunista no se tocaba
ese tema de esta forma como tan evidente, ¿no? Era como una historia mucho más alejada, una historia más amable a lo mejor. Quienes sí me han, o sea, lo que sí recuerdo es el agradecimiento de muchas personas del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Que se acercaban a mí a decirme gracias por contar esta historia y a gente, esa novela tocó mucho más el exilio, pero el exilio es un conflicto, ¿cómo decirlo?, más alejado que, por ejemplo, el de esta última novela, que es en 1975, y entonces cuestiona mucho más al país porque cuestiona algo que es sagrado en España, que es la transición, ¿no? La transición a la democracia. Pero claro, o sea, para mí es desde La hija del comunista a La bajamar y a esta última, lo que llamamos memoria, ¿no? Que no se sabe muy bien a veces qué contiene, es fundamental. Claro, España hizo la transición pues, de 1975 hasta 1978, más o menos, ¿no? Que se firma la Constitución de una forma que a lo mejor fue lo mejor que supieron o pudieron hacer, pero que dejó atrás muchísimo dolor, ¿no? De muchísima gente. No hubo justicia ni para los muertos ni para los que mataron. No hubo verdad. En España no hay ninguna comisión de la verdad, ¿no? Nunca se ha llegado al fondo de qué es lo que pasó, cómo pasó y quién es, no sé, el acceso de cualquier ciudadano a tener todo ese conocimiento. Y no ha habido reparación. O sea, sigue habiendo muchísima gente enterrada por suelos, ¿no? Y por terrenos que no, claro, eso es reparar también, ¿no? Poco a poco se va haciendo, se van sacando, se van exhumando, pero no sé cuántas decenas de miles de personas quedan por ahí. Entonces, para mí es un tema que no es anterior, ¿no? Es que si yo me quiero explicar mi propia vida, mi propia identidad, necesito saber todo eso. Y si no, no me pueden venir a hablar de patria porque no hay patria, ¿no? Porque no hay una patria cuando no se ha sido justo con la gente que se ha quedado por el camino. Sí, no sabía que no había tocado tanto, porque para mí es un libro que trata de hacer un poco reconstruir esa memoria histórica. Totalmente, pero, o sea, también el país ha ido evolucionando desde hace 8 años, ¿no? En estos últimos 8 años ha sido muy importante el trabajo de memoria que se ha hecho y la concienciación de la gente. Sí. Entonces, por eso digo que, que es como el exilio es aquello, ¿no? Se homenajeaba al exilio, sí he participado en cosas de todo ese tipo, pero ha sido este año con esta novela, ¿no? Cuando verdaderamente se me está preguntando por la memoria. Bien, digamos que la novela que está recientemente publicada se llama Mañana matarán a Daniel, ¿no? Por si alguien la quiere leer, a la tercera y última por el momento novela de Aroa. Yo no la leí todavía, pero sí la Bajamar y tenía una pregunta para hacerte en vínculo con La hija del Ujú. comunista y Bajamar, porque me parece que te interés, leyendo esos dos libros al menos, hay un interés por las genealogías, ¿no? Para mí es importantísimo. O sea, pero personalmente, ¿no? A mí o sea, ese país del que hablaba ahora, ¿no? Es el país de mis padres, ¿no? Es donde Aquí vivieron. te quiero leer algo porque me parece importante, perdón que te interrumpa, y te dicen, Aroa, gracias por estas palabras tan emocionantes sobre la memoria. Oh, muchas gracias, gracias por escucharme. Sí, Pues para dime. mí, o sea, como Aroa, ¿no? O sea, yo no entiendo, yo me siento conectada a dos eslabones, ¿no? Al principio solo estaba conectada a uno, que eran mis padres, y mis padres a su vez a mis abuelos. Ahora tengo a mi hijo por debajo, ¿no? Permitir la transmisión de información, de la herencia de todo, ¿no? Permitir que pase la herencia de los traumas, de la alegría, de la educación, de la cultura, ¿no? De unos a otros me parece fundamental para mantenernos en pie. Entonces, claro, eso aparece en las novelas, pero desde niña, ¿no? He sido como que he tenido muy claro el lugar, la posición que tengo dentro de mi historia familiar, ¿no? O sea, yo soy hija de, nieta de, bisnieta de y ahora soy madre de.
Entonces, claro, eso se aparece en las novelas. En La Bajamar, en la segunda novela, yo quise llegar un poco más allá, ¿no? De cómo se hereda, acerca de cómo se hereda el trauma, ¿no? En esa, que a veces, o sea, no quiero hacerme un auto-spoiler, ¿no? Pero puede ser un trauma engañoso, ¿no? Porque también las familias recurren a relatos aprendidos que no siempre tienen por qué ser ciertos o buenos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es como que se produzca el diálogo intergeneracional para poder aclarar algunas cosas, ¿no? Pero es que muchas veces dentro de la historia no se produce y dentro de las familias tampoco se produce. Entonces vamos poniendo como capas de silencios unos sobre otros y claro, desconectamos a la gente más joven de los mayores y a mí eso me parece un error. Sí. Em, aquí en el libro, si mal no recuerdo, se habla de, bueno, se habla de la Séptima Cruz, la novela de Segers, ¿no? De Ana Segers, y te quería preguntar si leíste, bueno, este es un libro que cita Katia, ¿no? Que está leyendo Katia en clase y la reprenden por ello, ¿no? Sí. Em, pero quería saber, porque es una pregunta que siempre hacemos en el club, ¿no? De recomendación de libros, a veces más abstracta, diciendo, bueno, ¿qué leíste en los últimos tiempos y te gustó? También si la quieres responder, gracias, pero la pregunta que te quería hacer era, ¿qué otros libros leíste que pienses que te ayudaron en la construcción de la atmósfera y de la historia de la hija del comunista? Pues mira, lo tengo clarísimo, porque hay dos libros que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero aparte de todo lo que leí de documentos y de novelas del este, de escritores de la RDA y todo eso, pero hubo dos libros que a mí, cuando los acabé, dije, ay, si esta novela navegara entre estas dos escrituras, me daría por contenta, ¿no? Uno es El papel de mi familia en la Revolución Mundial, de un escritor serbio que se llama Bora Kosic, que es un libro, creo recordar, del año 1961, que cuenta, está contado desde la mirada de un niño, ¿no? Que va contando escenas de su familia de forma absolutamente naif, pero con el trasfondo del totalitarismo uno y otro, ¿no? Entonces se deja entrever todo eso en esa novela. El niño es el mismo narrador toda la novela, ¿no? Y está llena de sentido del humor, que ya sé que la hija del comunista no, pero tiene una escritura que yo dije, qué bonito, ¿no? Para atravesar a través, o sea, atravesar con la mirada de un niño la cotidianeidad para contar el contexto político. Y la otra es una novela de una autora finlandesa contemporánea se llama Sofi Oksanen y la novela es Purga, ¿no? Donde cuenta, creo, ya no me acuerdo bien, pero es el encuentro entre una mujer joven y una mujer mayor y te va contando con saltos en el tiempo la historia de Estonia, ¿no? Y también es una novela que a mí me encantó. Entonces, esas dos novelas para mí fueron muy importantes y ahora veo que sí tienen que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Purga crudísima, además. La otra Sí. no la leí, pero es La crudísima. otra es un librito chiquito, o sea que se lee en un ratito, pero muy bonito. Ah, mira, aquí te dice Sergio, hola, te felicito por tu novela que me ha dejado desolado. Las Mm. descripciones y su carga de desolación, te dicen. Así que no sé si quieres comentar algo ahí de ese tono, de esa atmósfera, ¿no? No, yo sé que es una novela que deja a veces mal cuerpo, ¿no? O sea, creo que la escritura es agradable, ¿no? Que no es muy ruda, pero que deja un pozo triste en los lectores. Sí, sin embargo, el único momento que se ve sangre es de unas sardinas, ¿no? Ya, sí, Eh, verdad. digamos que creo bueno, que es una pregunta que tenía aquí apuntada para hacerte. Creo que es Voy a más, subir un poco la más, persiana que entre luces, porque estoy un poco sí. fuera. No, te decía que creo que es una novela que en esa crudeza o la desolación que uno puede ir sintiendo en momentos puntuales está anclada más en el silencio que en la escritura, ¿no? Y ahí creo yo que es donde se cuelan tus habilidades de poeta dentro del libro.
porque Eh, no hay escenas terribles No. o sea, lo que pasa es terrible, por supuesto, pero no la narración, ¿no? De Mira, los me estoy acordando de una conversación con la escritora que me editó el libro, que es Lara Moreno, que estaba ella ese año en Caballo de Troya, que es la primera editorial que lo saca. Y hay un momento, ¿no? De una escena en la que están Johannes y Katia, ¿no? Y se acercan como para besarse o acostarse o lo que sea y se desinflan, ¿no? Y me decía ella, no puede ser, no, tampoco vas a llegar al fondo en eso, los vas a dejar ahí, ¿no? Y le dije, sí, porque creo que no sería justo, ¿no? En esta narración según va, que de pronto yo ahora meta ahí una escena de apasionamiento de estas dos personas que no lo son. Entonces, bueno, es todo un poco, o sea, están las riendas todo el rato muy sujetas, ¿no? En toda muy, la novela. Hmm. sí, muy, muy sujetas, efectivamente. Em, digamos que vos querés trabajar, o sea, otra de las preguntas que ya no tiene solo que ver con este libro, sino un poco con lo que conozco de tu obra, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las dos biografías anteriores a la de Almudena, ¿no? Que son una biografía sobre Frida Kahlo y otra sobre García Lorca, ¿no? Em, hay una pregunta muy grande, ¿no? Sobre la memoria. Digo, que vos tenés ya se sabe que los escritores trabajan, hacen cosas muy distintas, pero las obsesiones de donde parten son casi las mismas, ¿no? Vos dirías que ese trabajo de memoria es algo de lo que te interesa, ¿no? Curioso, además, digo, a veces los periodistas, la gente que tiene una formación profesional como periodista, le interesa siempre mucho más el presente, ¿no? Que el pasado. Y entonces, bueno, esa era un poco mi... Mira, es que estaba intentando... Dadme un segundo que voy a buscar una cosa. Sí, Perdón, es que quería leeros un párrafo de la última novela, donde yo misma, como me he metido de pronto dentro de la novela, em, me respondo a esa pregunta de la obsesión, ¿no? Pero no sé si lo voy a encontrar. Ah, sí, aquí está. Os lo leo. gracias. Mira, dice, de vuelta a casa, la pregunta que siempre me hace mi madre resuena como un eco dentro de mí, la que me han hecho algunos amigos y la que me han preguntado últimamente en conversaciones. ¿Por qué siempre con lo mismo? Y yo no sé responder bien a esa cuestión. Quizá por eso esté escribiendo así, desnortada completamente y en búsqueda por primera vez. Solo hago lo que entiendo que tengo que hacer, buscar nuestra posición dentro de una historia infinita, responder a una obsesión. Bien, ahí está. Eso que no la leí todavía, no, ni siquiera ni te la compré todavía, ya la voy a, ya la voy a ir a buscar mañana otra, Daniel. Una última pregunta que es un poco fuera del libro, pero dentro del libro por otras cosas, ¿no? Em, tu relación con Almudena Grandes, que creo yo que también es otra historia, es otra escritora que se ocupó muchísimo de la memoria histórica de España, ¿no? Si nos quieres contar algo de ella o de la biografía que escribiste. Bueno, eh, ella, cuando yo publiqué La hija del comunista, esta novela alguien la llevó a ese jurado del premio Ojo Crítico, que es un premio al que no te presentas, sino que cada jurado aporta los libros que le han gustado ese año, ¿no? Dos o tres. Entonces, Almudena, pues llevaría lo que llevara, ¿no? Pero otra persona llevó La hija del comunista y Almudena la leyó. Entonces, cuando a mí me dan el premio, fue muy bonito, ¿no? Porque ella dijo esta frase que ahora ya que habéis leído la novela sabéis que no es verdad, pero que yo le agradezco con todo el corazón, que dijo, es una novela perfecta, por no sé qué y no sé cuánto. Yo cuando oí a Almudena Grandes en la radio decir eso, yo no la conocía de nada, es una novela perfecta que yo lo grabé y me lo puse muchas veces, ¿no? Cuando, cuando me daba bajón, me ponía Almudena Grandes diciéndome eso.
Y entonces un día ella estaba presentando entonces los pacientes del doctor García y yo fui a darle las gracias, ¿no? Me acerqué a la presentación y le dije que muchas gracias por... Y entonces ella empezó a defender La hija del comunista por todas partes, a recomendarla, y yo sé que muy buena parte de los lectores y lectoras de esta novela se los debo a Almudena. Entonces ella y yo empezamos a cruzarnos mucho por esto, por este tema, ¿no? Por la memoria. Ella desde el torrente de páginas y de libros y yo con mi pequeña novelita, ¿no? Pero nos juntaban mucho porque era como dos generaciones mirando sobre lo mismo. Y entonces, bueno, pues nos hicimos amigas y cuando Almudena se murió, pues, o sea, yo me quedé como con la sensación de deberle mucho, ¿no? Y de haberme quedado con muchas preguntas. Entonces, Lumen nos convocó a la ilustradora y a mí, nos preguntó si queríamos hacer algo juntas, si queríamos hacer alguna biografía de alguien, y yo no sabía de quién, y de pronto se me pasó por la cabeza, y bueno, ahora sé que siento que fue una osadía, porque fue solo 2 años después de su muerte, pero contamos con el apoyo de su familia, de Luis García Montero, sus hijos. Entonces, bueno, o sea, y luego ellos nos ayudaron mucho y luego además el libro les pareció bien, que esto es una cosa que a mí me preocupa mucho, casi más que el libro vaya bien o mal, es que la gente que aparece, ¿no? Y con esta novela de ahora me está pasando igual, se sienta bien, ¿no? Dentro de que a veces pues no puedes controlar lo que escribe otra persona, ¿no? Pero se sienta bien. Y escribir esa biografía fue como una forma de atravesar ese duelo y despedirme de Almudena. Bien. Bueno, hasta aquí, que ya es la hora. Aroa, muchísimas gracias de verdad bueno, por esta charla estupenda en la que te has brindado y en el medio de mañana matarán a Daniel, así que vaya muy bien tu próximo libro. Gracias. Yo sé Gracias. que la gente que ha leído La hija del comunista le ha gustado mucho porque me lo han estado diciendo, así que... eh, feliz de haberte propuesto aquí para nuestro círculo. A ver si alguna vez cuando recuperamos la presencialidad, porque bueno, nuestra biblioteca está en obras, Ah, podemos leerte otra vez, pero ya tenerte un poco ah, más a mano. ¿Mm? muy bien. Muy Pues muchísimas gracias bien. a todos y a todas por leerme y gracias Valeria y al Instituto Cervantes de Milán. Ha sido un placer. Buenísimo. Y entonces ya solo queda decirles que el mes que viene será el último club de lectura de este año, el último de nuestros mundos, el último libro de nuestros mundos íntimos. Es una novela del escritor argentino Horacio Convertini y se llama La exactitud del dolor. Así que, bueno, en la página del instituto tienen todos los datos para que vayan leyendo el libro y... Pues nada, hasta la próxima vez a todos ustedes y Aroa, gracias, hasta siempre. Muchas gracias. Adiós.